Estos son los Círculos Laicos en Marcha, un espacio de formación, reflexión y compartir. Bienvenidos. Quiero insistir en estos dos santos porque es lo importante, ¿no?, de los escritos. Lo importante es la vida, ¿no? Lo importante es su santidad y que nosotros la podemos vivir aquí y ahora. Esto, que parece que es muy etéreo, el hermano de todos, la fraternidad y amistad social, cada uno de nosotros tiene que vivirla ahora con motivo de la pandemia en el hogar, y es lo que más cuesta. No sé si a ustedes les pasa, por lo menos a mí. Mira, les cuento ya una anécdota porque es de última hora. Felipe, yo le dije a Felipe, si quieren yo les doy una charla sobre los matrimonios santos, ¿no? Pero al poco tiempo él me pidió, oye, ¿y por qué no nos hablas de tus padres y tal? Entonces, ahí cambia bastante la situación, ¿no? Porque primero, a mí como que da cierto pudor, ¿no?, contar estas cosas. Segundo, porque también da como cierta vergüenza, porque ahí salen como tus pecados, tus miserias, ¿no? Y tienes que contar ahí, pues, la miseria frente a la gran misericordia, ¿no? Y tú ves que, bueno, si me lo han pedido, pues tendré que hacerlo, ¿no? Pero es más fácil hablar en tercera persona, contar la historia, ¿verdad? Que meterte, ¿no? Meterte tú ahí. La carne en el asador, y ahí pues como que ya nos resulta más difícil. Y sin embargo, esta es la tarea, que lo que vivió Francisco y lo que vivió Carlos de Foucauld, nosotros tenemos que vivirlo ahora, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y es donde más difícil nos resulta, por lo menos a mí. De hecho, yo les confieso, ¿no? Una vez uno de mis hermanos me dijo, él ahora está con COVID, me dice, sí, tú mucho por ahí, tú mucho por tal, pero aquí nos tienes... y me entró, pues me puse a llorar, o sea, no supe cómo reaccionar, ¿no? Entonces, lo que nos dice el Papa en la encíclica es para vivirlo cada uno en su hogar, pero soñando, ¿no?, con el universo. Por eso es muy importante que poco a poco le vayamos como que hincando el diente a esta encíclica que para mí es profética. Algunos dicen que es como el testamento del Papa, o sea, como que nos quiere dar lo mejor en esta encíclica. Miren, hace unos días el Papa se ha encontrado con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que él confiesa que es agnóstico, que es contrario a muchas tradiciones, a muchas pautas, ¿no?, de la Iglesia, y sin embargo, durante 8 minutos el Papa le ha dado una lección magistral, sin hablarle para nada de Dios, pero le han sacado la vuelta a lo que es la ideología. Le han dicho lo que tiene que ser el político cristiano. Le ha dicho que la política es la más alta forma de caridad social, ¿no? Entonces a mí me parece, en ese sentido, un modelo. Y por eso yo digo esto para que queramos más al Papa, ¿no? A mí, de verdad, cuando yo vi en una agencia de noticias católica que lo primero que comentó sobre la encíclica fue lo que habían dicho los masones, y más o menos como viniendo a decir que en esta encíclica se estaba aguando la doctrina social, como que el evangelio quedaba por ahí arrinconado,
recibí, no sé, como una llamada especial del Señor para decir, bueno, aquí hay que dar un plus y hay que estar dispuesto a dar la vida por el Papa. Ustedes saben que un cruzado, el padre Eduardo Laforet, entregó su vida por el Papa, cuando él, aquel 13 de mayo de 1981, se enteró de que habían atentado contra San Juan Pablo II, él se fue al sagrario de la capilla de Pamplona y después de haber hablado con su director espiritual, ofreció su vida por el Papa. Y al poco tiempo contrajo leucemia. Y el propio San Juan Pablo II le autorizó para ordenarse de sacerdote un año antes. Y ahí le tenemos, ¿no? Viviendo el mensaje de Fátima, pero en sintonía con el Papa. Y yo notaba que ahora el Papa Francisco también necesita que, sobre todo, sus hijos, primero, que no se queden como que es un ritornel, un estribillo, ¿no? De recen por mí. No, hay que tomarse muy en serio las intenciones del Papa de cada día, rezar por el Papa y sobre todo, pues también conocer bien su magisterio, ¿no? Entonces, miren, yo estuve disfrutando la semana pasada, la semana de la facultad, la única en la historia. Fíjense que la Facultad de Teología arrancó en 1548, 3 años antes que San Marcos. Pues es el único momento en que ha habido pues una clase así virtual y que la semana de la facultad ha sido pues por internet, ¿no? Y me encantó la presentación que hizo el rector Pedro Hidalgo y la exposición que es esta que yo ahora les voy a compartir en lo que me dé tiempo, pero que yo le pedí las diapositivas, él no suele darlas, pero doy gracias porque ha sido muy generoso el doctor Gustavo Sánchez al brindarlas. Entonces, él la tituló Una reflexión sobre la Fratelli Tutti, todos somos hermanos. Así se convocó el evento con esta portada tan atractiva, ¿no? De cómo se había dado a conocer allá en Roma. Y ven el esquema que sigue. Voy a ver, porque me está tapando. A ver cómo lo hago. Así. El esquema de la charla, ¿no? Una encíclica peculiar. Un mundo infraterno y como contrapunto la fraternidad. Problemas que hay, pero nosotros sabemos que los militantes nunca ponen pegas ni problemas. Decía siempre el padre Morales, que en paz esté, las reuniones, los círculos como este, no es un círculo vicioso para lamentarse, para poner problemas, para poner no. Es para buscar soluciones. Y decía, sobre todo está para contarnos experiencias. Y decía, ¿no? Los aparentes fracasos son siempre una victoria. La única, decía él, la única derrota es no actuar, quedarse con los brazos cruzados. Entonces, hay problemas y el Papa lo señala aquí, pero sobre todo hay que buscar soluciones, alternativas. ¿Cuáles son? Una cultura de encuentro, verdad, perdón, las religiones y la búsqueda de la paz. Estamos viviendo un momento muy doloroso. Habréis, seguramente que han visto las noticias, ¿no? De lo que ha sucedido en Francia, ¿no? Cómo han entrado a una basílica y han asesinado a 3 personas porque estaban ahí, en la iglesia, ¿no? Está siendo ahora un clamor para toda la iglesia de Francia. La iglesia Francesco viene de Francia, o sea, ese nombre significa ahí, ¿no? El origen de Francia. Carlos de Foucault es de Francia, ¿no? Y como que muchos miran a Francia, ¿no? Pero como que ha perdido
la primera fe, ¿no? Bueno, pues el Papa también ha tenido, ¿no?, un gesto impresionante, ¿no?, de padre, rezando justamente por esa iglesia martirial. Siempre miramos a París, a Francia, ¿no?, como la meca, ¿no?, de la novedad, de la cultura. Bueno, pues hoy es una iglesia martirial con la que nosotros tenemos que compartir, ¿no?, el momento que está viviendo. Una encíclica muy peculiar, ¿eh? Es la tercera encíclica del Papa Francisco. Fíjense, no se dirige a los de casa, a los obispos, presbíteros, se dirige a las personas de buena voluntad, como en el primer villancico de la historia. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Se dirige a todos, porque no podemos continuar, ¿no?, con una iglesia de unos pocos, con una iglesia minoritaria. El católico es el universal, el hermano de todos. Hay que ir siempre a por más. Si estamos 5, no importa, pero hay que salir siempre después de la reunión con la convicción de que yo tengo que compartirlo de alguna manera. Y el Papa nos da una lección. Cuando le habla a Pedro Sánchez, está ahí hablando a todos los presidentes de gobierno y les está diciendo que el cristianismo es para todos, que la dignidad es para todos, que el matrimonio, uno con una y para siempre, es para todos, ¿no? Pero hay que saberlo presentar, y es lo que hace también aquí el Papa. Por eso lo dirige a las personas de buena voluntad. Nos dice en el numeral 6, las páginas de la encíclica no pretenden resumir todo sobre el amor fraterno, sino detenerse en la dimensión universal que abarca a todos. Mira, a mí me encantó un blog, me gustaría que Felipe lo volviese a escribir o lo volviese a poner, donde decía: yo por Felipe me llevo bien con todos los Felipes. Cuando escucho la palabra pari, pues hombre, me caen simpáticos todos los paris. Como soy ingeniero, pues todos los ingenieros. Como estuve en la PUC, todos los de la PUC. Como soy de Lima, con todos los de Lima. Y me encantó esa reflexión. Porque si se dan cuenta, buscando, nos convertimos en hermanos de todos. Y eso es lo que pretende también el Papa en la encíclica, mostrarnos que somos hermanos de todos. Y dice: aunque la he escrito desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, algunos dicen, es que ha aguado demasiado. ¿Saben? El doctor Gustavo lo comentó en su exposición, cuántas referencias explícitas a Cristo hay, más de 30 en la encíclica. Y dice, si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Cuando nosotros vamos a una marcha pro vida, no tengo que ir citando solamente textos de la Biblia. Hay que ir con la convicción de que es para todos, no solamente para los cristianos o para los judíos, es para todos. La dignidad del ser humano va para todas las personas de buena voluntad. Esquema del contenido. Miren qué interesante el triple, ¿verdad? Vínculo, o sea, es el ver, juzgar y actuar. En todo círculo, en toda reunión de un cristiano, tiene que estar presente el ver. No puedo estar yo, ¿verdad?, pues ahí arrinconado, ¿no? Sin ver lo que pasa en el mundo, sin ver la realidad, ¿no? Tengo que asomarme, tengo que ver. En segundo lugar,
tengo que reflexionar, tengo que discernir, pero no para quedarme ahí, sino para actuar. Los círculos tienen que ser virtuosos, no viciosos. Y un círculo vicioso es, pues, no ver bien, a lo mejor no juzgar correctamente, dejarse llevar por la ideología y paralizarse, quedarse mirando. No. Ver, juzgar y actuar. Capítulo primero. El Papa nos dice que el mundo no anda bien, que el mundo no anda bien. Y nos habla y nos describe las sombras de un mundo cerrado. Y viene después la reflexión, el juzgar, ¿no? Un extraño en el camino, pensar y gestar un mundo abierto. Qué preciosidad, ¿no? El extraño en el camino. Porque, ¿qué es lo que nos va a brindar el Papa? La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Para todo el mundo. Y nos invita a gestar. Qué palabra tan bella, ¿no? Gestar. Digestión es cuando tú te has alimentado y estás haciendo que el alimento sabroso te nutra. Se hace la digestión para vivir y luego transmitir la vida, convivir. Es una transfusión de vida, ¿no? Entonces, juzgar, ¿para qué? Para actuar, con un corazón abierto al mundo entero. La política no podemos seguir denostándola, sino que tenemos que decir, ¿y si el Señor me pide que yo me meta en la política? Y hay muchas maneras, ¿no? El Papa le recordaba a Pedro Sánchez que la política, según Pablo VI y Pío XII, es la más alta forma de la caridad social. El capítulo 6 nos habla del diálogo y la amistad social. Capítulo 7, caminos de reencuentro. Y el 8, la religión tiene que ser siempre para servir a la fraternidad. Es realmente una patología cuando una religión rompe la fraternidad, cuando se deja llevar por la violencia, ¿no? San Juan Pablo II decía, la verdad solamente se puede compartir con la fuerza de la propia verdad, pero nunca se puede imponer, solamente por el esplendor de la verdad, veritatis splendor, ¿no? Segundo, el mundo infraterno. ¿Cuál es la situación actual? Lo vemos, no hace falta comentarlo, ¿no? ¿Cómo está el Perú? Vean cuántos partidos están, y cuando hay tantos partidos es porque está partido. Falta fraternidad, falta amistad a todos los niveles. Hay una crítica al de construccionismo. Esto es motivo para una charla, pero no voy a entrar en ello. Consecuencias, la cultura del descarte, la agresión económica, el drama de la guerra. Ojo con los migrantes. Ahora, ¿nos estorban los venezolanos? Antes nos estorbaban en Europa. Después de la guerra de España, les estorbaban los españoles y los admitían si ocupaban pues los trabajos que nadie quería, y por eso fueron a Alemania y por eso fueron a Francia, ¿no? El fenómeno migratorio es de toda la historia, ¿no? Y el Papa pone el dedo en la llaga. ¿Cómo acogemos a los migrantes? Sin descartar la solución auténtica, que tiene que estar en el punto de donde salen los migrantes, ¿no? Invita a esa solidaridad interplanetaria. La luz en medio de la oscuridad, Cristo. Ahí está todo.
Cristo, Señor de los milagros. Ahí está todo. En Lucas 10, 25, la parábola del buen samaritano. Así como San Juan Pablo II, cuando hablaba de que el mundo tenía miedo, que el mundo estaba falto de reconciliación, y nos habló de vive sin misericordia, y nos planteó la parábola del hijo pródigo, la parábola que el Papa Francisco nos pone ahora y que tiene que ser un motivo de chequeo permanente, es la parábola del buen samaritano, del buen samaritano. Los que tocan las puertas a menudo nos dejan indiferentes. Cuando salimos a la calle, los que se brindan, nos dejan indiferentes, o por lo menos dejan en mí el rezar, el decir, a ver, ¿qué puedo? Por lo menos mirarle con una sonrisa, ¿no? Y que vean que yo soy para él otro Cristo y que él para mí es otro Cristo, ¿no? Pero el Papa nos dice que esta imagen tiene que grabarse en nuestras entrañas. Dice, esta parábola es un icono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es la del buen samaritano. Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. Aquel lema, ¿no?, de la ciudad de los muchachos: no me pesa, es mi hermano, no me pesa, es Cristo. Santa Teresa de Calcuta, ¿no?, cuando se encontraba con aquella Miss Mundo y fue a verla y dijo que no podía soportar el hedor de los leprosos, le dijo, mire, es muy fácil. Piense que ahí en esa cama está su papá, que ahí está Cristo. Y comentó, ya se hizo posible. Lo hacemos por Jesús. El amor movilizador de la acción cristiana y eclesial. En el numeral 95 nos dice, el amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. Debemos de dejar de relacionarnos como socios para relacionarnos como hermanos. Fíjense, Europa, acaba el Papa también de tener un discurso magistral para Europa, recordando a San Juan Pablo II, Europa, sé tú misma, vuelve a las raíces cristianas. ¿Cómo se llama? El mercado común europeo. Mercado común. Pero, ¿qué dijo Juan Pablo II? Y qué ha recordado el Papa? Que Europa tiene que ser la Christianitas, como durante la Edad Media. ¿Cómo se conoció Europa? La Christianitas. ¿Y en qué consistía esta Christianitas? Hermandad. Entonces, no ver al otro como un socio, sino verlo sobre todo como un hermano. Problemas concretos, solamente ya voy a citarlo y ya que nos quede con las ganas de leer la encíclica. A mí me gustaría que ahora pues tengamos tiempo para ver qué estamos haciendo durante el mes morado. No va a haber ahora ya preguntas. Yo prefiero que Sandro
en la segunda parte, que ya nos permita, ¿no?, que compartamos experiencias. Simplemente ya voy a pasar las diapositivas sin ningún comentario. Y ya en algún momento, pues, volveremos o se las puedo enviar a quien me las pida. Problemas concretos, migrantes, política, sus problemas, la crítica a la globalización, la política condena el populismo y el liberalismo, clarifica la noción de pueblo y popular. ¿Qué política necesitamos? Pues la que tiene que ver con el encuentro, la que tiene que ver con la caridad social, la que tiene que ver con la verdad y con el perdón. La religión, si es auténtica, busca siempre la paz. La vida es el arte del encuentro. La verdad y el perdón. Esto hay que aplicarlo a las cuestiones sociales. Fíjense, la verdad, la justicia y la misericordia. Hay que unirlas para construir la paz. La verdad nunca tiene que llegar a la venganza, sino a la reconciliación y al perdón. Sobre el perdón, aplicado a la realidad en el conflicto. Un perdón sin olvidos. El perdón social en la Iglesia se llama reconciliación. Y el Papa siempre insiste en la importancia de la memoria, ¿no? Cuando perdemos la memoria, pues nos entra el Alzheimer, ¿no?, la amnesia. La misa es el memorial de lo que Cristo nos ha dado. Y es el anticipo de lo que veremos en la gloria, ¿no? Qué importante es la memoria. Lo que hemos comentado, de que la religión tiene que buscar siempre la paz, y conclusiones, tenemos que conocer directamente cada uno la encíclica. Les invito a irla leyendo poquito a poco, y apreciarla de acuerdo a nuestro, diríamos, a nuestra formación, ¿no?, a nuestro criterio, y en el centro de todo siempre, pues, Jesucristo. Una encíclica no tiene que enseñarlo todo, sino que se centra en un aspecto fundamental, que es el que hemos intentado, pues, explicar. El magisterio permanente del Papa. Necesitamos un conocimiento directo a través de las homilías. Esto es mío, esto no es del doctor Gustavo, sino al día a día tenemos que estar en contacto con él, no caer en los extremismos, ¿no? Y aquí tenemos la manera de entrar en contacto directo con él. Vaticán BA, ahí estamos surtidos. O Vatican News, si se nos hace a veces un poco la lectura y tal, pues nos lo ofrecen en videos, nos lo ofrecen en PowerPoint, Vatican News. Y no andarse leyendo lo que ha dicho tal agencia, lo otro. Eso nos puede ayudar, pero hay que ir siempre a la fuente directa. Muy bien, pues muchas gracias.